Bienvenidos a UDI Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Este es el curso de álgebra y trigonometría. Este curso consta de 12 capítulos. Estos capítulos se desarrollarán en 43 módulos, cada uno de 20 minutos. Se abordarán los temas que aparecen en el siguiente mapa conceptual. El curso, como les digo, se llamará álgebra y trigonometría. ¿Qué se va a estudiar acá? Se va a estudiar la temática de números complejos. Se van a estudiar temas de aritmética. En particular, este tema de aritmética se abordará en el capítulo número 1. Números complejos se abordará en el capítulo número 12. Miraremos en especial cierto tipo de funciones que nos van a interesar, en particular las funciones trigonométricas, las funciones exponenciales, las funciones logarítmicas y las funciones polinómicas. En este tipo de funciones haremos hincapié en qué es una ecuación trigonométrica, qué es una identidad, qué son ecuaciones trigonométricas inversas. En la parte de funciones logarítmicas y exponenciales miraremos qué son logaritmos y qué son ecuaciones logarítmicas. En funciones polinómicas miraremos qué son ecuaciones polinómicas y en particular qué es el polinomio cuadrático. Miraremos también qué son los números reales, cuáles son las propiedades de los números reales. Veremos lo que son propiedades de campo y propiedades de orden. Miraremos lo que es valor absoluto y miraremos lo que son desigualdades. Y en números complejos miraremos cómo se define un número complejo y buscaremos raíces y potencias de números complejos. Estudiaremos un teorema muy fundamental que se llama el teorema de Moivre. La mayoría de esta temática es tema que se vio en bachillerato. Lo que se busca con este curso de primer semestre de universidad es refrescar esta temática con miras a ver cursos de cálculo y ecuaciones diferenciales. Muchas gracias. En este primer módulo veremos el tema de razones y proporciones. En el mapa conceptual que verán a continuación, la idea central es llegar al concepto de regla de 3. Para poder tener el concepto de regla de 3 hay que tener claro el concepto de lo que son proporciones, proporciones directas y proporciones inversas. El concepto de proporción no sería posible si antes no se tiene claro qué es una razón. Entonces comenzaremos estudiando qué son razones, después veremos qué es proporciones y por último llegaremos al tema central que es regla de 3. Con este módulo se podrán resolver las siguientes preguntas. ¿Qué es una razón? ¿Qué es una proporción? ¿Qué es regla de 3? ¿Qué son magnitudes directamente proporcionales? ¿Y qué son magnitudes inversamente proporcionales? Comenzaremos entonces con la primera definición, la definición de razón. Se define la razón de dos números enteros como el cociente de la división del primero por el segundo. Vamos a ver algunos ejemplos. Esta es una razón, 15 sobre 5, la razón es 3. 14 sobre 7 es otra razón, que es 2. 3 sobre 21 es otra razón, esa razón es un séptimo. Vamos a ver enseguida cuando dos razones son inversas. Se dirá que dos razones son inversas cuando los términos de una son los mismos de la otra, pero dispuestos en orden inverso. Por ejemplo,
La razón 15 quintos es una razón inversa, es inversa a la razón 6/18. Es claro que la razón de 15 sobre 5 pues es 3, y la razón de 6/18 pues es 1/3. Por tanto, estas dos razones, 15 sobre 5 y 6 sobre 18, son razones inversas. Entonces, hasta ahora, recapitulemos, hasta ahora, ¿qué se ha visto? Se ha visto lo que es una razón, y se define la razón como el cociente de dos enteros. Enseguida se ve que son razones inversas, y te dice que dos razones son inversas cuando los términos de la una son los mismos de la otra, pero dispuestos en orden inverso. Enseguida vamos a definir en qué consiste una proporción. Se dirá que una proporción no es más que la expresión de la igualdad de dos razones. Por ejemplo, si yo tengo esta razón, la razón 15 sobre 5, y tengo la razón 18 sobre 6, en realidad estas dos razones son iguales e iguales a 3. Diremos entonces que 15 sobre 5 es proporcional a 18 sobre 6. O dicho de otra forma, que 15 quintos igual a 18 sextos es una proporción. En esta proporción diremos que 15 y 6 se llaman extremos de la proporción, y que 18 y 5 se llaman medios de la proporción. De una manera más general, si uno tiene la proporción A sobre B igual a C sobre D, se dirá que A y D son extremos de la proporción, y que B y C son medios de la proporción. Bueno, diremos enseguida que dos magnitudes variables son directamente proporcionales cuando haciéndose una de ellas 1, 2, 3, m veces mayor, la otra magnitud también se hace 1, 2, 3, m veces mayor. Ejemplo, la velocidad de un móvil es directamente proporcional a la distancia recorrida. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, mayor distancia. Se dirá que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando haciéndose una de ellas 1, 2, 3, 4 veces, m veces mayor o menor, la otra se hace 1, 2, 3, 4 veces, m veces menor o mayor. Por ejemplo, la velocidad de un móvil y el tiempo empleado para recorrer una distancia fija son magnitudes inversamente proporcionales, porque a mayor velocidad el tiempo empleado es menor. Definiremos por último en este módulo el concepto de regla de 3. Vamos a ver la definición. Se dice o se llama regla de 3 a un problema en que, dados los valores correspondientes de varias magnitudes, directa o inversamente proporcionales, se trata de buscar una de ellas cuando se conocen todas las demás. Dicho de otra forma, regla de 3 consiste en hallar el cuarto término de una proporción del cual se conocen los otros 3. Es decir, si son conocidos en la siguiente proporción, si en la siguiente proporción
fueran conocidos A, B y C, y desconocido el término D, hallar D sería precisamente aplicar el concepto de regla de 3. Vamos a ver con un ejemplo en qué consiste la regla de 3. Vamos a resolver un problema donde está involucrado este importante concepto, que es el concepto central de este módulo. Veamos el siguiente ejercicio. Un grupo formado por 9 hombres que trabajan todos con igual eficiencia, ejecutan una obra trabajando durante 28 días a razón de 6 horas diarias. Ese es como el enunciado o las hipótesis de ese problema. Enseguida vamos a ver qué es lo que pregunta ese problema. Determinar cuántos días hubieran tenido que trabajar 7 hombres del mismo grupo para realizar la misma obra, trabajando a razón de 8 horas diarias. Vamos a tratar de disponer en este problema los datos de una manera más cómoda y vamos a tratar de ir copiando el problema de una manera más sencilla. Vamos a volver a leerlo. Un grupo formado por 9 hombres, vamos a escribir acá, 9 hombres, que trabajan todos con igual eficiencia, ejecutan una obra trabajando durante 28 días, a razón de 6 horas diarias. 6 horas diarias. Ese es como el enunciado inicial del problema. Ahora viene la pregunta. ¿Cuántos días? Esto es lo que se está preguntando. ¿Cuántos días hubieran que